Como siempre, para mí es un gusto estar aquí frente a ustedes, tener la oportunidad de llevarles o hacerles llegar un poco, un pedacito de la palabra de Dios, pero que seguramente será de impacto y será de bendición para sus vidas, así como lo es para las nuestras también. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que siempre es difícil, porque cuando nosotros buscamos, siempre queremos que sucedan las cosas a nuestro favor, pero cuando tenemos que hacerlo nosotros, nos cuesta la mayoría de las veces mucho trabajo poder otorgar esto. Y estamos hablando del perdón. Porque ¿quién de nosotros no ha estado en la posibilidad o en la situación de tener que perdonar o de tener que pedir perdón? Cuando nosotros nos acercamos a pedir perdón, siempre esperamos que ese perdón nos sea dado, esperamos clemencia con nosotros, y eso es lo que necesitamos realmente. Pero cuando nosotros tenemos que ser quienes demos ese perdón, las cosas cambian. Todo se complica, nuestro corazón se niega muchas veces rotundamente a dar ese perdón, a otorgar ese perdón a la persona que nos ha ofendido. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces consideramos que la ofensa que nos han hecho ha sido muy grave, muy grande y no merece perdón. Que esa persona quizás lo hizo con todo el dolo para que nosotros tuviéramos que sufrir una consecuencia, pero por cuanto así son las cosas, nosotros nos negamos a perdonar a esas personas de una manera constante. Nos cuesta mucho trabajo. Y en verdad es algo muy difícil, no solamente para el mundo, sino aún para los que somos hijos de Dios, quienes caminamos en la palabra. A veces otorgar el perdón es algo muy, muy complicado. Y dice la palabra que nos dice que cuando nosotros estemos orando, si tenemos algo contra alguien, le demos ese perdón. ¿Para qué? Para que nuestra oración pueda ser respondida por Dios, para que pueda ser contestada, porque además nos dice que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestros pecados van a ser perdonados por el Padre. Es decir, el perdón es una especie de intercambio. Para poder recibir yo perdón, tengo necesariamente que perdonar, aunque me cueste mucho trabajo hacerlo. ¿Y por qué es tan difícil perdonar? Porque normalmente cuando alguien nos ofende, y sobre todo cuando esa ofensa o ese daño fue contra nuestra familia o contra nuestra persona, es muy difícil llegar a concebir que podamos dar ese perdón. En una ocasión, dice la Escritura, nos habla en Mateo 18, del 21 al 22, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando Pedro se acerca al Señor a hacerle esta pregunta, quizás, como cualquiera de nosotros, siente que de acuerdo con la ley o de acuerdo con las costumbres, si yo perdono hasta 7 veces, me voy a ver muy benigno y voy a ser una persona buena porque estoy perdonando hasta 7 veces. Sin embargo, el Señor le dice: yo no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús le dice estas palabras a Pedro, nos está mostrando el carácter del Padre. Porque el Padre es perdonador en absoluto. Él perdona todas las veces que sean necesarias. Muchas veces tú y yo podemos pensar que acercarnos a Dios a pedir perdón ya está de más, porque ya tantas veces nos hemos equivocado, tantas veces hemos hecho las cosas mal, que no merecemos ser perdonados una sola vez más. Sin embargo, el Señor nos dice que cuantas veces tú te acerques a pedir perdón, son las mismas veces que Él nos va a perdonar. ¿Qué nos dice esto? ¿Que podemos hacer lo que queramos y pecar cuantas veces se nos plazca porque de cualquier manera vamos a obtener el perdón de Dios? Definitivamente no.
De lo que nos habla es de que tenemos un Padre amoroso a tal punto de que si tú te acercas con un corazón humillado y contrito, Él siempre te va a perdonar. Esto es muy diferente a pecar deliberadamente y simplemente pedir perdón como si fuera cualquier cosa. Para que el perdón surta efecto es necesario que haya un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos lleva a no querer volver a pecar. ¿Que nos vamos a equivocar? Definitivamente sí, muchas veces. ¿Que la vamos a regar, como decimos vulgarmente? Sí, porque esa es nuestra naturaleza. Desgraciadamente los seres humanos así somos. Nos equivocamos una y otra vez. Pero imagínate tú el punto en que tú cometieras un error y te acercaras a Dios y te dijera, ya no te perdono más. Sería terrible, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Esto no va a suceder. Porque si tú te acercas al Señor con ese corazón humillado y con verdadero arrepentimiento, el Señor te va a perdonar. Y tú y yo vamos a tratar de no volver a pecar para no volver a ofender al Señor. Que en muchas ocasiones lo vamos a volver a hacer, definitivamente sí, porque así somos. Pero tenemos que recurrir a Él una y otra vez, cada vez que nos equivoquemos, para que recibamos su perdón y tratar de no volver a equivocarnos en la misma situación. Simplemente por curiosidad, yo quise escribir la cifra de la que hablaba el Señor. Mucha gente dice que 70 veces 7 son 490, pero no. 70 veces 7 significa esto. Tú escribe 70 veces el número 7, y yo no sé tú, si eres muy bueno para las matemáticas, quizás podrás leer la cifra. Yo no pude hacerlo. Para mí resultó imposible casi hacerlo. Me perdí en muy poco tiempo. ¿De qué nos habla esto? De que el Señor nos dice que así como Él nos perdona una y otra vez, nosotros tenemos que hacer con los demás lo mismo. No importa cuántas veces te ofenda tu hermano, no importa qué tan grave para ti pudiera ser esa falta que cometió contra ti, debes perdonar, porque el Señor nos dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Porque si Él nos pide 70 veces 7, imagínatelo, lo que perdona Él como Dios. Nosotros que somos seres humanos limitados, el Señor nos dice hasta 70 veces 7. Para Dios, el perdón, como todas sus misericordias, son infinitas. Es infinito porque Él nos ama de tal manera que cuantas veces nos acerquemos a Él arrepentidos, Él nos va a perdonar. Porque esa es la naturaleza amorosa del Padre que tú y yo tenemos. Del Padre que tú y yo tenemos que darle a conocer al mundo, para que el mundo, las personas, puedan buscar a Dios sabiendo que Dios les va a perdonar y les va a dar una nueva oportunidad, así como a ti y a mí nos la ha dado. Yo te pido que me acompañes a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites hoy nuevamente recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que toques los corazones de quienes van a escuchar este mensaje el día de hoy, Señor, que les permitas entender que tú nos amas de una manera increíblemente sobrenatural, Señor, que tú nos perdonas cuantas veces nos acercamos a ti y que siempre estás con los brazos abiertos esperando a que te busquemos. Gracias por todas las familias aquí representadas, Señor, por las personas que escuchan este mensaje, y gracias, Señor, porque nuevamente hoy tu palabra nos da fuerza, nos da ánimo y nos da esperanza para seguir adelante. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y te recuerdo que tú y yo nos vemos en la próxima. Bendiciones para ti y para tu familia.